Un día como hoy, 30 de mayo de 1961, hace exactamente 21 años, un grupo de dominicanos dieron al traste, pusieron fin a la satrapía trujillista, a la tiranía, al gobierno despótico de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que durante 31 años sojuzgó a este país, gobernando la República Dominicana como una especie de feudo, como una gran hacienda del propio Trujillo, de sus familiares y de sus paniaguados. Con motivo de esa fecha, hemos querido traer a Hechos y Opiniones esta tarde para conversar con nosotros y con ustedes, amigos televidentes, a un miembro de la resistencia antitrujillista que sufrió en su cuerpo el terror de ese régimen, que padeció, que fue a las cárceles y que es un vivo exponente del martirologio que muchos dominicanos pasaron en los 31 años del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Nos referimos al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, un destacado y prominente abogado dominicano, luchador antitrujillista, miembro de la Resistencia, miembro del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, con el que vamos a conversar por espacio de 1 hora. Antes, vamos a permitirnos brindarle al doctor Carvajal Martínez una tacita de café, un cigarrillo Monte Carlo, mientras nuestros técnicos pasan algunos mensajes comerciales. Dentro de un momento, volvemos con el desarrollo del programa esta tarde con el doctor Carvajal Martínez. Amigos, ya en el desarrollo del programa, le damos la muy buenas tardes al doctor Carvajal Martínez y la bienvenida a Hechos y Opiniones. Bueno, para nosotros constituye un motivo de profunda alegría el día de hoy por 3 razones. La primera razón, como tú señalaste, al ser el Día de las Madres, los que la tienen viva, pues, te rendirán honores, y nosotros los encontramos entre los militantes de los que la tienen muerta. Al igual que yo. Elevaremos formalmente, pues, preces y ofrendas florales en ese maravilloso día de quien fuera la autora de nuestros días. En segundo término, el acontecimiento del 30 de mayo, que decapitó la tiranía de Rafael Trujillo, un hecho contundente dentro del proceso de la lucha popular. Y en tercer término, pues, el levantamiento de las sanciones que nos tenía a nosotros Hechos y Opiniones, y que espero que ya será definitivo, sobre todo en este nuevo proceso democrático que vive el país, donde hay la formal esperanza de parte de grandes núcleos de dominicanos que las voces que han sido coherentes sean más oídas. ¿Cómo no, doctor Carvajal Martínez? Para nosotros es una complacencia tenerlo aquí. No habían sanciones y le prometemos que en el discurrir de lo que va de año será para nosotros de complacencia volverlo a invitar nueva vez. Nosotros siempre estaremos dispuestos a asistir a tu programa porque entendemos que constituye un auténtico vehículo de comunicación y sobre todo de aclaramiento a la conciencia del pueblo dominicano, que tanto necesita de voceros que vayan ayudando a desbrozar este difícil camino de la profundización de la democracia. Doctor Carvajal Martínez, un día como hoy mataron a Trujillo. En la República Dominicana se podría hablar, así como se habló de la era de Trujillo, de los 31 años de ese régimen, se puede hablar de la post-era de Trujillo. Es decir, cuando se hable en la historia dominicana, ¿usted cree que habrá que hablar de la era de Trujillo o antes de Trujillo y después de Trujillo? Bueno, nosotros entendemos que dentro de la historia dominicana, correctamente como tú señalaste, hay que hablar
de, antes de Trujillo, la época de su eliminación física, que ahí no termina la era de Trujillo. ¿Cuándo termina? La era de Trujillo terminó definitivamente en su segunda fase, que es el trujillismo sin Trujillo. Termina no como comenzó. Fíjate qué paradoja tiene la historia. Por eso es que siempre se ha dicho y se ha afirmado que los procesos históricos son como son y no como debían ser. Porque debían ser, por ejemplo, que tan pronto se ajustició a Rafael Trujillo, ahí terminaba en un charco de sangre, como se ha dicho. Sin embargo, la era de Trujillo no terminó ahí, porque quedó una segunda fase, lo que nosotros hemos llamado el trujillismo sin Trujillo. Una segunda fase que atravesó una serie de facetas, se ocultó provisionalmente como militante político, aun cuando en el aspecto económico muchos elementos trujillistas coadyuvaron al advenimiento de la democracia dominicana mediante la elección del profesor Bosch. Ese periodo ellos estuvieron como políticos militantes en silencio porque se inauguraba un gran proceso democrático que lamentablemente fue frustrado por el golpe de Estado septembrino de 1963. A seguidas se inicia el gobierno del triunvirato, donde ya se comienzan a aparecer en una forma clandestina, pero sí ya militante, y a través de reuniones, y a través de encuentros, y a través de contertulios, aparece el trujillismo sin Trujillo, que se alía a los sectores conspirativos del Partido Revolucionario Dominicano para desembocar ya en un proceso más avanzado en lo que se ha llamado la Guerra de Abril. Posteriormente a la Guerra de Abril y a la intervención norteamericana, que es donde aparece un proceso histórico fundamental, el doctor Joaquín Balaguer es traído al país por los norteamericanos e impuesto como gobernante. Entonces ahí reaparece ya, no ya clandestino ni con subterfugios, sino aparece ya en una forma viva, directa, el trujillismo sin Trujillo. Y atravesamos los 12 años del doctor Balaguer, cuyo drama, cuya tragedia, cuyas nefastas consecuencias para el país, el pueblo dominicano la conoce tanto como nosotros, porque la vivió en carne propia. Es decir, que no es verdad que el trujillismo terminó, repito, en un charco de sangre en un día como hoy. El trujillismo termina en una forma distinta, repito, lo que se inició en conspiración, lo que se inició en repatriaciones armadas, 2 repatriaciones armadas, lo que continuó con el movimiento clandestino, 14 de junio, lo que continuó con la decapitación de Trujillo, termina en una forma distinta, diríase hasta cierto punto insólita. Termina reposadamente en una mañana lluviosa en que el pueblo dominicano le puso fin a través del voto. ¿Cuándo termina? ¿En el 78 o en el 82? Termina con la elección del doctor Salvador Jorge Blanco el 16 de mayo de 1982. Si se quiere ser correctamente histórico, si se va a escribir inspirado en Cicerón, que señalaba que todo historiador debe decir la verdad y no debe jamás callarla y sobre todo hablarla en un lenguaje mentiroso. ¿Y por qué en el 82 y no en el 78 con la elección de don Antonio Guzmán a la presidencia de la República? No, porque todavía en el 78, lo que siempre hemos dicho, la aparición del gobierno de don Antonio Guzmán es un gobierno tarado, es un gobierno que inclusive en la madrugada del 17 de mayo de 1978 reaparece el espectro de Santana, donde el pueblo dominicano vivió un estado de ansiedad durante varios días porque estaba bajo la sombría amenaza de un golpe de Estado. En el gobierno de don Antonio Guzmán tienen que hacerse una serie de concesiones y tienen que aparecer una serie de factores y donde el propio déspota ilustrado, el doctor Balaguer, es quien dirige tras batidores
ese hecho para nosotros ominoso de lo que se ha llamado la impugnación, donde se violó la Constitución y donde el doctor Balaguer, precisamente en esa forma de gobernar muy primitiva, muy apegado a la barbarie política, señala claramente en palabras que lo identifican definitivamente cuando dice que el fallo histórico fue una monstruosidad jurídica, pero que sin embargo él, que siempre se ha creído estar por encima del pueblo dominicano, señaló que apoyaba esa iniquidad. Es decir, que es el trujillismo sin Trujillo pugnando. Y entonces no se termina con el trujillismo sin Trujillo, porque el trujillismo sin Trujillo tiene representantes en el Senado, el trujillismo sin Trujillo dirige el Poder Judicial, es decir, que participaba parcialmente del Poder Público Nacional. Cuando definitivamente es eliminado ya, es a través del doctor Salvador Jorge Blanco, con el símbolo que ellos representan, porque el doctor Salvador Jorge Blanco, como fenómeno político, es producto de toda una organización que se fue acrisolando a través de distintos procesos históricos, con sus errores, con sus avances, con sus dubitaciones, pero en fin, un partido que hoy por hoy constituye indudablemente una maquinaria política. El doctor Salvador Jorge Blanco, si hubiese pertenecido, por ejemplo, a Unión Cívica Nacional, de triste recordación, o si hubiese pertenecido al Partido Reformista, no hubiese ganado las elecciones. Es decir, que la ganancia del doctor Salvador Jorge Blanco, a través de este proceso electoral, amén de ponerle término al trujillismo sin Trujillo, también es el símbolo institucional de un nuevo periodo para la historia dominicana. Se puede inferir de sus palabras que la República Dominicana, después de muerto Trujillo, vivió durante el régimen del doctor Balaguer un trujillismo sin la presencia física del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Totalmente, inclusive Trujillo tenía hasta cierto cuidado. Cuando Trujillo decide, por ejemplo, para ponerte un caso rápidamente y no sobrecargar, decide, por ejemplo, en el develamiento del movimiento clandestino 14 de junio, a nuestro criterio, la agrupación más digna y honesta que se ha formado en la historia de la República después de la Trinitaria, porque esta sirvió para fundar la República. El 14 de junio es un movimiento que dentro de la máxima tiranía rigurosa que significa Rafael Trujillo, porque se habla de tiranos, o sea, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Perón, Batista, Somoza. Esos eran 7 vecinos al lado de Rafael Trujillo, porque Rafael Trujillo representaba el Estado, el poder económico, el poder político, dirigía la cultura y significaba el poder social, porque inclusive hasta para bailar en un club, un merengue agradable, había que ser trujillista, porque el que era antitrujillista caía en desgracia. Y dentro de ese aspecto, pues ese movimiento luchó para darle precisamente término a esa tiranía. El doctor Balaguer, durante su régimen, aparecía muertos en la calle. En el régimen del doctor Balaguer se le cayeron tiros a jóvenes. En Ciudad Nueva murió uno corriendo. Iban a la casa de Amin Abel, Trujillo no. Con el 14 de junio, Trujillo detenía a los conspiradores de madrugada, porque Trujillo respetaba a la masa, porque tenía cierto pudor, fíjate, Balaguer no. Entonces la pregunta es la siguiente: hoy, ¿por qué el doctor Balaguer, que es intelectual, inclusive de buenas maneras, un gran lector de la cultura grecolatina, tiene esos menesteres, se dedica prácticamente a esa inmoralidad política de golpear así la sensibilidad del pueblo dominicano? Por un criterio muy claro, que el doctor Balaguer tiene una concepción maquiavelista de la política. Tú sabes que Maquiavelo decía que el hombre era un perverso y que al hombre tú le decías una promesa y no se la cumplía e inclusive lo reducía. Trujillo se cuidaba de eso, tenía pudor, lo hacía de madrugada. Y si vamos a ver los crímenes de Trujillo, todos los crímenes de Trujillo, tú vas al Palacio de Justicia
y todos tienen su historia, todos fueron accidentes, entre comillas, como hacen ustedes los periodistas. Es decir, que había cierto pudor. Pero en los regímenes de los 12 años de Balaguer fue un asunto impúdico, donde se cometieron desafueros ostensibles. Doctor, usted que fue miembro del Movimiento Revolucionario 14 de junio, ¿pudiera explicarle a nuestros amigos televidentes, a los dominicanos que nos ven y nos escuchan, cómo surge, cómo nace, qué da nacimiento a ese movimiento? Y si propugnaba pura y simplemente por la decapitación de la tiranía trujillista, que ya de por sí eso era mucho en la República Dominicana, o si, amén de eso, tenía otras metas, otras proyecciones de carácter político y social en la República Dominicana. Fíjate, la historia del 14 de junio, nosotros tenemos en mente inclusive hacer un libro que ya se están condicionando el ambiente social con esta presencia de esta democracia definitivamente, donde se le pone fin a la brujería política. O sea, los magos, los adivinadores de política ya han cesado. Yo te hablaría del 14 de junio rápidamente, ¿no?, para no tomarte mucho tiempo, de la siguiente forma. El 14 de junio lleva ese nombre como homenaje a los héroes de la raza inmortal de Constanza, Maimón y Esterondo. El 14 de junio, cuando ellos llegan al país, comenzaba a estructurarse. No estaba definitivamente estructurado. El 14 de junio, como si fuese una especie de alto deportivismo político, toma en sus manos el programa de esos héroes, que era un programa de emancipación política, económica, social e internacional. Diríase que ese movimiento debe ser clasificado dentro de los partidos de liberación nacional. Ese es el aspecto programático. El 14 de junio tiene el gran mérito en el aspecto ya del movimiento combativo, de que a despecho de la represión que impuso el régimen de Trujillo como secuencia de esas repatriaciones armadas, a contrapelo de ello se estructuró y conspiró en las condiciones más precarias. Mérito el siguiente: la rigurosidad del régimen de Rafael Trujillo no permitía conspiraciones abiertas. En todas las provincias habían grupos de conspiradores que hablaban de Trujillo, pura y simplemente mostraban su disgusto, no había un aspecto ideológico. Inclusive había una frase que nosotros siempre la pronunciábamos en el Conde: ahí viene fulano, fulano de los buenos. Eso ya era la documentación, la credencial de que era una persona antitrujillista. Pero que en esa circunstancia no se hacía ninguna indagación de que si esa persona tenía criterio político. Primero porque no lo había, o sea, escasos jóvenes aquí teníamos criterios políticos, muchos que tuvimos la suerte de conseguir libros que se quedaron aquí en aquel grupo de la Juventud Democrática, y aquellos que se fueron al exilio, que dejaron libros aquí. Aquí habíamos un grupo, un núcleo muy minoritario, que leíamos política y que oíamos radio, oíamos a las estaciones de Cuba, la CMQ, oíamos Venezuela, leíamos carteles y, en fin, discutíamos una serie de procesos políticos que ocurrían en Cuba en la época prerevolucionaria y tratábamos de analizarlo, porque teníamos cierto tipo de inquietudes. Pero en la estructuración de ese movimiento, más bien fue un aspecto emotivo, primó más el corazón que el criterio político. El movimiento se reestructuró y entonces en el mes de enero de 1960, cuando el movimiento se termina de formar, ya comienzan a detener a los miembros de ese movimiento clandestino celular, cuya dinámica se identificaba en que una persona asimilaba dos, esos dos a su vez cada uno asimilaba dos más, o sea, el tipo de conspiración celular. Se puede decir que por el hecho de adoptar el nombre de 14 de junio, que coincide con la fecha del desembarco
del grupo de guerrilleros que vino desde Cuba, y por el mismo hecho de que esos guerrilleros vinieran desde Cuba y que se entrenaran bajo el régimen del doctor Fidel Castro, que ya se había instalado en ese año en La Habana, puede decirse que ese movimiento tenía influencia y orientación castrista. No, ese movimiento tenía la ayuda del doctor Castro Ruz. Inclusive en el momento en que se produce ese desembarco aéreo marino de Constanza, Maimón y Esterondo, Fidel Castro tenía una postura político-democrático-liberal. Inclusive recientemente él había visitado a Venezuela y Estados Unidos para pedir ayuda y solidaridad a la nueva situación política cubana. Es decir, que ese movimiento, aun cuando Fidel Castro ayudó de una manera decisiva, porque inclusive en Cuba fue el escenario de los entrenamientos, ese era un movimiento puramente dominicanista y que respondía en su intención a resolver problemas dominicanos, no cubanos. ¿Usted cree que con la desaparición del doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, que fue su máximo líder y que se fue a la montaña con un grupo dominicano tras el derrocamiento del régimen constitucional del profesor Juan Bosch, ahí termina el 14 de junio? Sí, definitivamente. Porque es que el 14 de junio tiene aspectos muy importantes que por una especie de pudor y de respeto todavía no se han esclarecido muchas cosas. Ahora, en cuanto a Manolo Tavares Justo, hay una semblanza muy importante que el pueblo dominicano debe saber. O sea, de Manolo se hablan muchas cosas. A nosotros que nos tocó durante años estar cerca de él como miembro del comité político de esa agrupación, puedo decirle que es el líder dominicano más democrático que ha tenido el país. O sea, Manolo Tavares era un dirigente que inspiraba cariño, era un dirigente cordial, jamás primó en las deliberaciones de nuestro comité central actitudes cesáreas. Manolo Tavares era un compañero, era solidario, preocupado, sencillo y humilde, inclusive ni elevaba la voz. Es decir que hoy por hoy a nosotros como políticos, y se nos ha preguntado mucho, que por qué nosotros no nos incorporamos a los partidos políticos actuales dominicanos, a nosotros nos resulta muy difícil. Primero, porque después de haber sido general de brigada en el 14 de junio, y sobre todo de haber tratado con aquel máximo dirigente que tenía una vasta composición humana, tenía un sentido del cariño, ¿no? O sea, a nosotros nos es muy difícil incursionar en un partido político donde prime la autocracia, donde prime lo cesario. No podemos, porque estamos y estuvimos tan acostumbrados a Manolo Tavares con ese sentido democrático. Y sobre todo, el máximo dirigente de este país que ha tenido más récord político, porque en este país nadie ha tenido más récord político que Manolo Tavares, ni el historial que tuvo, la sencillez en la prisión, el golpe grave del asesinato de su hermosa y luchadora esposa, a quien él quería mucho, junto con sus cuñadas. Es decir, fue un elemento que recibió golpes contundentes en la vida y sin embargo nunca se le asomó ningún complejo de arrogancia. Era un tipo cordial, bebedor de trago cuando había que tomar trago porque el partido político así lo exigía. Y en fin, yo creo que con Manolo Tavares y las razones por las cuales él se fue a la loma y por qué se fue y quiénes lo instaron, ya eso sería tema de otro programa que es muy interesante. ¿Y por qué no hablamos de eso ahora? Porque el tema es largo. Tendríamos que hacer una serie de capítulos, hablar de los cabezas calientes, hablar de lo que descubrieron la clase obrera después de la muerte de Trujillo, del tutti frutti que se armó en el comité central porque habíamos elementos de la vieja guardia, porque nosotros vamos al 14 de junio, pero es proveniente de la generación del 48, de haber conspirado con el doctor Víctor Villegas
con Fefe Valera Benítez, con Abelardo Vicioso, con Hugo Toyos. Nosotros venimos desde los 15 años comenzando un cursillo deportivo, porque en esa etapa éramos emocionales. Un muchacho de 15 años no puede tener criterio político. Y entonces nosotros pues buscábamos periódicos y los repartíamos en las calles. Es decir, que nosotros en esta lucha política de 35 años, donde todavía no hemos reclamado la pensión política, ni hemos reclamado facturas al Estado Dominicano, comenzamos siendo una especie de canillitas de la política dominicana, hasta llegar a una culminación muy importante que fue ser un alto dirigente de la agrupación política 14 de junio, honor que con mucho gusto histórico me iré a la tumba y que constituirá un patrimonio inmaterial de los bienes relictos por este sencillo abogado. Doctor Carvajal Martín, vamos a brindarle de nuevo una taza de café, un cigarrillo Monte Carlo, y vamos a hacer una breve pausa para que nuestros técnicos pasen algunos mensajes comerciales. Amigos televidentes, dentro de ese momento volveremos con la segunda parte, con la parte final del programa Hechos y Opiniones, esta tarde con las opiniones del doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, miembro o ex miembro del Movimiento Revolucionario 14 de junio. Luego de esta breve pausa, amigos televidentes, volvemos con la segunda parte, con la parte final del programa Hechos y Opiniones, esta tarde con las opiniones del doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez. Doctor Carvajal Martínez, yo quiero, retrotrayéndome un poco, hablar del proceso electoral dominicano que culminó con las elecciones del pasado 16, del triunfo electoral del doctor Salvador Jorge Blanco, y qué perspectiva vislumbra usted, qué futuro inmediato avista usted para la República Dominicana. ¿Cree usted que la elección del doctor Jorge Blanco es fruto de que el pueblo dominicano tuvo conciencia, adquirió madurez y rechazaba lo que podría representar el régimen del doctor Joaquín Balaguer? La pregunta hay que forzosamente darle un desdoblamiento. Lo primero es el siguiente: el futuro que se le vislumbra al país en el aspecto político, independientemente de que en el aspecto económico se va a requerir una serie de esfuerzos nacionales para que el país, dentro de los problemas abrumantes que tiene, avance. Pero en el aspecto político hay un acierto notable, y es el siguiente: con la elección del doctor Salvador Jorge Blanco, producto de una voluntad mayoritaria del pueblo dominicano, definitivamente terminamos en el país con la concepción egolátrica de la política. Terminamos definitivamente con lo que nosotros llamamos el sucubismo en política, con la dependencia, con el servilismo. Terminamos con ese aquelarre de la política y sobre todo de brujos que por razones de la influencia indiscutiblemente poderosa del doctor Joaquín Balaguer llegaron a ser políticos. O sea, el reformismo y todos sus dirigentes, casi la totalidad sin mística, sin doctrina y sobre todo sin averaje político, son elementos cuyas características centrales están determinadas por ser contratistas de la política, por ser burócratas de la política, por ser disfrutadores del patrimonio nacional gracias al doctor Balaguer. Es decir, que ese máximo dirigente, profunda expresión del oscurantismo y del atraso político, y esto no lo decimos por términos denotativos, ¿no? Esto lo decimos con criterio político. ¿Por qué el doctor Joaquín Balaguer
es un atrasado político, representa la oscuridad política por lo siguiente, porque el doctor Balaguer se quedó de Maquiavelo hacia atrás. El doctor Balaguer es un fiel amante de la flor de lis, que era el emblema de los Borbones. El doctor Balaguer es un ferviente practicador de las tesis de Tito Livio, de la necesidad del Estado, y que el Estado era él, y que el pueblo dominicano era un niño cuya voluntad cesárea había que dirigir. De ahí que él, precisamente, como consecuencia de ese atraso político, creara ese tipo de estamentos o de grupos delincuentes y demoníacos que asesinaban a plena luz del día, como asesinaron a los destacados colegas suyos, Goyito García Castro, y esa eminente pluma que se llamó Orlando Martínez, gloria y miembro del periódico al cual usted pertenece, el Nacional, donde esos hechos el doctor Balaguer nunca tomó en cuenta al pueblo dominicano. De ahí su atraso político. ¿Por qué se queda ahí? Porque él ni siquiera llegó ni a Montesquieu, que hablaba del espíritu de las leyes. Ni siquiera llegó al aspecto de la soberanía del pueblo, de que hablaba ese eminente autor Rousseau. Él no llegó a la concepción política racional y democrática que se impone al mundo después de la revolución industrial, como la personalidad política de ese gran proceso económico. Él estaba todavía en la Roma pagana. Él estaba todavía en esos regímenes donde la voluntad del César era quien regía. No había, pues, el aspecto democrático. Hay mucha gente en este país, como consecuencia precisamente de que nosotros nos hemos politizado mucho, y el pueblo dominicano se ha politizado mucho, pero que eso no es implicativo de un desarrollo político. Aquí hay mucha gente muy buena que dice que el doctor Balaguer habla muy bien. Bueno, pero el hecho de que sea un gran orador, como hay también aquí una serie de personas, entre ellos abogados, que son muy buenos y creen que pueden pasar a política, ignorando que la política es otra ciencia. Es como si nosotros nos declarásemos ahora de repente expertos en cibernética. El doctor Balaguer no era un conductor de pueblos, que esa es la concepción moderna de la política. El doctor Balaguer seducía. Ahí usted ve esas diferentes fases que él hace en su oratoria, ¿no? Donde comienza con una voz muy tenue, como para provocar pena, después de repente tiene irrupciones delirantes y después vuelve y desciende. Es decir, son personas que están amañando a un pueblo, que están seduciendo a un pueblo, pero no dirigiendo a un pueblo. Entonces, la presencia del doctor Salvador Jorge Blanco como representante histórico de una nueva generación, ya aquí viene a tomar vigencia en República Dominicana lo racional y lo democrático en política. Pero hay otro aspecto, y es el siguiente. Durante los 12 años del doctor Balaguer, que es un gran daño al cual este gobierno de concentración nacional tiene que abocarse con carácter prioritario, es transformar la ética, la moral dominicana, que está con la cabeza para abajo y los pies hacia arriba. Es decir, en este país ser coherente, ser serio, ser una persona sobria, ser trabajador, no son valores llamativos como para formar parte de ciertos estamentos sociales dominicanos, sino la delincuencia, la falsía, lo irracional, el intemperamento y la intemperancia democrática, el acogotamiento de las libertades públicas, el ser un ente antisocial, un delincuente, diríase hasta que un lumpen, hijo de familia. Esos eran los factores que primaban en el régimen del doctor Balaguer. ¿Cómo explica usted entonces que tantas personas, 700.000 dominicanos, votaran por él? Exacto. Ese es otro punto político por el cual nosotros, que mucha gente nos señala como el primer
enemigo, el que más atacó al doctor Balaguer, pero concordantemente también el que más defendió al gobierno que va a entregar en agosto. Es el siguiente: al ser este un país atrasado en el aspecto político y sentimental también, si usted revisa el presupuesto dominicano durante los 12 años del doctor Balaguer, se dará cuenta fácilmente que la inversión pública del Estado Dominicano a través de la regencia del doctor Balaguer tenía un 60% en obras de construcción. Entonces, en esa tarea de construir del doctor Balaguer, donde para justificar esa inversión tuvo que cerrar y apretar los cinturones de la clase obrera, de los empleados, a través de una austeridad que no se explicaba, pues esa inversión millonaria indudablemente tiene que dejar millonarios agradecidos. Y de ahí que nosotros siempre decíamos, donde inclusive mucha gente que supuestamente incluso ha viajado y se precia de conocer políticamente el país, nosotros siempre le decíamos que el doctor Balaguer era el principal peligro y que había que terminar con el doctor Balaguer. Es más, y ahora que hablamos de izquierda, si la izquierda dominicana hubiese sido más telúrica, hubiese presentado candidaturas a los fines municipales solamente y pedirle todos al pueblo dominicano que votaran por Salvador Jorge Blanco. Pero como ellos están leyendo libros, están metidos en capillitas, están encerrados en asuntos librescos y cuyas actitudes más bien parecen exóticas que dominicanas, donde ellos no han conocido profundamente cómo se debaten los problemas en los patios de las buenas saltitopas, por ejemplo. No conocen eso porque ellos están embarcados en sus habitaciones leyendo, ¿no?, que Carlos Marx dijo, que Lenin dijo, y resulta ser que si tú lees bien a Lenin y a Carlos Marx, lo ves muy claro. Por ejemplo, hay una cita muy bonita que dice lo siguiente: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, la hacen bajo aquellas circunstancias que le son impuestas, que son y que vienen del pasado. Eso dice el librito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene que ir al corazón del pueblo dominicano, convertirse en una especie de cardiólogo, oír su palpitar, y entonces como político trazarle el camino a seguir. Un niño recién nacido tiene que tomar leche y compota. El bistec es un gran alimento, pero si usted le da un bistec a un niño recién nacido, lo mata. ¿Por qué? Porque su aptitud biológica no resiste la ingestión de ese bistec. Es decir, que en consecuencia, la izquierda dominicana tiene que ser más telúrica. Es muy lamentable porque ahí dentro de esa izquierda hay grupos que indudablemente han avanzado, que han madurado y que inclusive sus otros compañeros lo golpean. Y después esta izquierda dividida en grupúsculos no va a ir nunca a ningún sitio. Siempre la izquierda se ha caracterizado por ir en una especie de seguidismo frente a los procesos políticos dominicanos. Si esa izquierda se convierte en corporativa, se convierte ya en una izquierda definitiva, pues yo creo que este proceso electoral de ahora definitivamente les va a enseñar muchas cosas si es que quieren aprender. Y también dentro del aspecto de las izquierdas hay un cuadrante muy interesante. Y nosotros nos preguntamos ahora, ¿y los que dieron el golpe de Estado contra Juan Bosch, diciendo que era comunista? ¿Y los que llamaron aquí la intervención norteamericana por comunista? Es decir, desde 1963 hasta el 1982 han ocurrido cerca de 19 años y se presume, por una ley de la naturaleza, donde el hombre nace, crece, se desarrolla y muere, que las izquierdas dominicanas, si en el 63 son un peligro, ahora en el 82, por proceso de crecimiento, deberían tener 10 senadores y 5 diputados, cuando menos. Entonces, aquellos que siempre han negociado con el famoso peligro comunista, se le acabó ese negocio también. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene la elección del doctor Salvador Jorge Blanco.
Ya aquellos que les gusta hablar por radio del comunismo y del peligro comunista, y sobre todo aquellos sectores empresariales dominicanos que también lo utilizan, ya saben que ese no es negocio, que aquí no hay ese peligro comunista, que siempre lo habíamos dicho, inclusive hasta en soledad, porque no oímos muchas veces otras voces que nos corroboraran eso. Sin embargo, la historia y los hechos que no son inventados, sino que la naturaleza no da saltos, sino que la naturaleza se va desarrollando, pues han producido ese fenómeno. Estos señores ahora, que les gusta tanto hablar, ¿no? Y que sobre todo molestaban la famosa siesta dominicana con tantas diatribas y con tanta destrucción de la moralidad dominicana, deberían hacer un programa de radio de música hispana, donde nosotros pudiésemos oír, que hace tiempo que no oímos, por ejemplo, el bolero Tres veces te amo, del doctor Troncoso Ramírez, Campanitas de cristal, de Rafael Hernández, y La noche de anoche, de René Toussaint. Oiríamos música dominicana, y creo que ellos harían una gran labor, porque esa música que está interviniendo, esa música norteamericana, que usted cuando pone un radio aquí en República Dominicana, casi no oye esas canciones de antes, ¿no? Que inclusive hacían palpitar. Yo creo que, por ejemplo, no se toma un traguito de Siboney a la roca y oye a Fernando Álvarez en uno de esos programas y va a sentir el profundo disfrute de este ensayo democrático definitivo que tiene el país. ¿A qué atribuye usted que el ex general de guerrilla Wessing, que había dado aparente demostración de fuerza, hiciera un pobre papel en las elecciones? Fíjate, la política tiene una serie de crisoles. Yo creo que el general Wessing también en este proceso electoral va a aprender muchas cosas. Va a aprender primero que la política es equipo, que la política no son afirmaciones personales y sobre todo que no tiene ese sentido de lidia que aquí se le dio a la política y muy en especial el PQD, que yo voy a ganar, que yo soy muy serio. No, en política hay que penetrar y hay que tener un equipo. El general Wessing indudablemente tenía 2 o 3 cuadros de gente muy bien intencionada y por razones afectivas voy a citar a mi cuñado, que se fue con él hacia el exilio, el licenciado Valdés Carrasco. O sea, él tiene que buscarse 500 Valdés Carrasco cuando menos, ahora para este proceso, y buscarse gente que sepa penetrar y darle sobre todo un carácter más democrático a su persona, que yo creo que luce todavía un general de brigada vestido de civil. Que dijo que iba a ganar las elecciones. Bueno, el profesor Bosch es otro caso. El profesor Bosch, yo citaría el Eclesiastés, porque a veces yo digo la Eclesiastés y me dice mi esposa, la licenciada Josefina Valdés Carrasco, que no, me corrige. Y fíjate que yo fui profesor de gramática en mi primer exilio en Venezuela. Ella me dice, no, es el Eclesiastés. Entonces, en el Eclesiastés hay unos versos de Salomón que dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para matar, tiempo para vivir, tiempo para sembrar, tiempo para desembrar, tiempo para podar, tiempo para intimar y tiempo para resistir. El profesor Bosch no cumplió aquí su tiempo y eso es, la historia no juega con eso. Él debió aquí, en el 1970, llegar al país a participar en los procesos electorales. Y creo que fue un poco iluso el profesor Bosch convenir con la dictadura con apoyo popular en un país donde del 70 hacia acá han transcurrido una docena de años y fíjese los votos que sacó el doctor Joaquín Balaguer. El profesor Bosch, para nosotros, constituye una persona de quien hemos aprendido. Yo creo que en este país no hay ningún dominicano, los habrá igual, pero no hay ningún dominicano que haya aprendido lo mejor de Bosch más que nosotros, porque Bosch nos enseñó mucho. E inclusive nos enseñó tanto, sin ser nunca miembro de su partido político, sino viéndolo y observándolo a la distancia y leyendo todos sus libros, que entiendo que en base precisamente a eso que él enseñó, es por lo que yo me siento avalado a darle esa crítica, que él no cumplió con muchas cosas que dijo.
Dígame una cosa, usted comparte el criterio sustentado por el doctor José Francisco Peña Gómez y otros líderes del Partido Revolucionario Dominicano, que con este proceso electoral y con estas elecciones se termina ya la vigencia de los viejos caudillos y que con la elevación del doctor Salvador Jorge Blanco a la presidencia de la República comienza un proceso de una nueva generación que va al poder y que durará mucho tiempo en el poder de la República Dominicana? Indudablemente, sí, eso es así. Ahora, nosotros entendemos lo siguiente, cuando se habla de caudillo, nosotros no metemos al profesor Bosch. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos al profesor Bosch como un maestro. El profesor Bosch aquí indiscutiblemente le ha enseñado a mucha gente, sobre todo a quien ha querido aprender. El profesor Bosch no es un caudillo. Yo diría que tiene tanta personalidad política dentro de su grupo que tiene cierta potencia. Balaguer sí es el caudillo. Y ese era precisamente, y en eso estuvimos claros, de que ese era el enemigo de todos, el doctor Joaquín Balaguer, pero enemigo de todos en el aspecto político, porque este señor, a quien también nosotros de noche en noche y al conjuro de un cigarrillo, gozamos leyendo a Duvergé, y sobre todo con su final tan emocionante, cuando dice, por ejemplo, lo siguiente, así como termina Duvergé: qué amargas huellas dejan en nuestro espíritu aquellas tardes que comienzan vestidas de luz y terminan rasgadas por el relámpago. En un lirismo muy hermoso termina el doctor Balaguer Duvergé. Pero de ahí a hacer política, ya en política estamos encontrados, porque representa definitivamente la reacción, el atraso y la oscuridad. Finalmente, doctor Cabral Martínez, ¿cuál es su juicio sobre el presente gobierno que termina el 16 de agosto? ¿Y qué mérito le atribuye a usted a don Antonio Guzmán? Oh, muchísimo, don Antonio Guzmán, muchísimos méritos. Don Antonio institucionalizó profundamente aquí la Fuerza Armada, creó libertades públicas, dio respeto a los derechos humanos, invirtió la economía, porque aquí nosotros somos padres de familia. Y como somos tan sobrios, los sábados, después que hacemos ejercicio en la avenida, nos vamos al mercado. Y el presupuesto de nosotros sabatinos se ha reducido porque los plátanos están más baratos en este régimen que en el otro. El gobierno de don Antonio Guzmán, como toda obra humana, tiene sus errores. Nosotros diríamos que se entregó a un sector muy técnico, laboratorista, más bien que humano y vivencial, y sobre todo un gobierno que nació tarado, y un gobierno donde se le apareció la madrugada del 17 de mayo del 78 el espíritu de Santa Ana, y don Antonio Guzmán supo torear eso, indudablemente. Eventualmente podíamos tener nosotros personalmente una queja de tipo afectivo, y es que nunca nos ha mandado un telegrama agradeciéndonos la ayuda espontánea que le dimos durante 4 años. Pero de todas maneras, en el aspecto histórico, mándela o no, nosotros nos sentimos conformes, porque como generación hemos cumplido con un gobierno que constituyó en la historia dominicana el umbral definitivo de la democracia dominicana. Doctor Cabral Martínez, hemos llegado al término del programa, agradeciéndole la gentileza que usted ha tenido esta tarde de comparecer y aceptar nuestra invitación. Como ocasiones anteriores, decirle que este espacio está a su disposición para cuando en un futuro usted quiera volver a él mismo, pues complacidamente le extendemos desde ya la nueva invitación. Bueno, en este domingo nosotros nos sentiremos muy contentos con haber comparecido a tu programa, y sobre todo borrar el criterio de que éramos unos nuevos exiliados, porque a veces uno ha sido exiliado varias veces, e inclusive digo, bueno, pero también yo seré un exiliado del programa Hechos y Opiniones. Parece ser que no. Parece ser que no. Doctor, antes de terminar, este bello ramo de flores fue preparado especialmente para su esposa con motivo del Día de las Madres, para que usted tenga a bien obsequiárselo a nombre del Jardín Arte Floral y de su propietaria, doña Rafaelina Maireles. Bueno, nosotros sí lo vamos a recibir, nosotros vamos a recibir las flores y se lo vamos a entregar. A llevársela a ella. A ella, así como no. Y ella que está viendo el programa de televisión, que cuando usted salga lo reciba. Lo reciba, exacto. Amigos televidentes, fue la participación del doctor Francisco Ramón Cabral Martínez, abogado, luchador antitrujillista y profesor universitario. A él le damos las gracias por
su comparecencia esta tarde, ha hecho sus opiniones, y a ustedes, amigos televidentes, gracias también por haber estado con nosotros. Nos resta invitarles para que el próximo domingo a partir de la 1 estén en el canal 11 con un espacio similar. Muy buenas tardes y hasta el próximo domingo.